Entonces el pie diabético lo hemos abordado toditos, ¿no? Y eso es lo que más nos llega a la consulta, nos llega al home care, nos llega a las IPS. Pero ¿cómo manejarlo correctamente? Hay muchas cosas que se habló de pie diabético y ese es un tema que a mí me fascina. Entonces, para hablar de pie diabético les traigo a mi tía Pepita. Mi tía Pepita, como dijo Paola, es la típica que si yo le digo, tienes que tomar la insulina, tienes que tomar, la metformina, que colocarte la insulina y me dice, me va a dejar ciego. Mi tía Pepita, ella dice que el momento que se toma esto, se coloca la insulina, se siente mal, se pone temblorosita. Y por eso no lo toma. Le ha consultado a su amiga, su íntima, la más querida. La ha consultado a la vecina, que sabe más que el doctor. Y para todo lo demás existe moringa. Y la moringa es lo que nos publicitan y nos dicen que es la panacea. Es lo que nosotros decimos como doctores, nos han ganado. Y se sube la persona que ha consultado en el Google, que tiene el producto y dice lo mejor que existe. Le cura cáncer, le quita chinches, pulgas, garrapatas, todo lo que ustedes quieran. Falso. Entonces vamos a hablar un poquito de pie diabético. Más de 1 millón de personas sufren amputación debido a la diabetes. La diabetes en sí es el mal del siglo XXI. ¿Qué debemos hacer? Prevenir. Pero ya no pudimos prevenir. Y lamentablemente desarrolló una úlcera. ¿Cómo voy a evolucionar? Esta imagen me parece espectacular. Debido al conflicto bélico, cada 30 minutos se amputa una pierna. Y por la diabetes, de acuerdo a las guías, todo es hablar de guías, no es hablar por hablar. Y eso es el enfoque que ustedes tienen que manejarse. Medicina basada en evidencia, no medicina basada en experiencia. Entre la evidencia y la experiencia siempre va a haber un bache. Y ahí se complementa con la información que yo tenga. Entonces, para esto, cada 20 segundos, de acuerdo a la OMS, de acuerdo a la guía americana del manejo del pie diabético, conjuntamente con la Sociedad Americana de Podiatría. ¿Y por qué es fundamental evitar la amputación? Se hizo un estudio comparativo entre los pacientes con cáncer de colon, cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de páncreas. Y se demostró que la supervivencia de un paciente amputado a los 5 años solo es del 30%. Imagínense que el cáncer de mama sobreviven más, el cáncer colorectal sobreviven más y el cáncer de cerebro igual. Y solo le supera de páncreas y de pulmón. Por eso es fundamental evitar la amputación. Debemos controlar niveles de glicemia, debemos manejar correctamente a mi paciente en la parte metabólica. ¿Y cómo se dio esto de aquí? Historia natural de la enfermedad. Esa historia natural es debido a la diabetes. Tengo neuropatía motora, deformidades a nivel del pie, alteración de la biomecánica. Recuerden la fórmula en física. Presión es igual a fuerza por área, siendo la presión inversamente proporcional al área. Mayor zonas de hiperpresión. Se alteró la parte sensitiva. Mi paciente, el momento que comienza a deambular, ya no siente, no sabe detectar frío, calor, dolor, la presión, la vibración. La neuropatía autónoma. Esa piel que estaba sudorosa, que le permitía que no se agriete, ya no está. Y mi paciente comienza a agrietarse, ulcerarse, entran las bacterias. Todo esto forma callosidades. La formación de callosidades más el trauma menor repetitivo, más enfermedad arterial periférica, ¿qué voy a tener? Una hemorragia subcutánea. Y la formación de una hemorragia subcutánea, ¿qué es? No, sigue con el teléfono por eso. Entonces, esta hemorragia subcutánea es por el trauma repetitivo. Y por debajo de una callosidad puede haber una lesión. La callosidad se la considera lesión preulcerativa. No tengan miedo al bisturí, retiren ese callo sin profundizarse demasiado y traten de ver si no hay una lesión por debajo de esto. Y así nos llega el paciente. Este sí es un paciente con pie de Charcot.
¿Y por qué a mí me encanta el pie de Charcot? Porque mi maestría, la tesis lo hice de pie de Charcot. Porque dije, hablar de parte vascular era muy sencillo, ya lo domino. Entonces hagamos algo que no hace el resto. Y el pie de Charcot el traumatólogo no lo maneja. El traumatólogo llega al final cuando ya está en fase de consolidación. Y de ahí que nos dice, amputemos. Y eso es lo que se ha ido manejando. El pie de Charcot, la clasificación que les mostró la doctora, se llama clasificación de Eichenholz. Y le aumento uno más, se llama el Charcot in situ, que es fase 0. Son 4 estadios. Entonces viene fase 0, Charcot in situ, viene 1, que es la de fragmentación, 2, que es la de coalescencia, y la 3, que es la de consolidación. Nosotros tenemos que evitar que llegue a eso. Entre 0 y 1, saber identificar. Y bueno, esta es otra conferencia. Pero así me llega el paciente, me llega listo para que lo vea el equipo vascular, para que los cirujanos plásticos injerten. Un bonito tejido de granulación, ¿no? Listo el tejido de granulación. No todo tejido de granulación es tejido de granulación. Esto es un granuloma. Es tejido de granulación que creció dentro de un hueso osteoporótico, dentro de un hueso podrido. El momento que metí la pinza era como un queso. Prueba de contacto óseo positivo, miren el incremento, miren cómo está el paciente. Ahora, recordemos esta frase. Tiempo es tejido. Entre más dejemos pasar el tiempo, más tejido vamos a perder. ¿Y a qué se refiere cuando hablamos de pie diabético? Infección, destrucción, ulceración a nivel del pie, asociado a neuropatía o enfermedad arterial periférica en pacientes con diabetes. Y uno que estaba en un relax continuo, que estaba diciendo como el Rey León, Hakuna Matata. Se me vuelve la cabeza un enrollo y dice, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a manejar a este paciente? Y este paciente fundamental, métanse en la cabeza, deben saberlo clasificar. ¿Y por qué deben saberlo clasificar? Para hablar todos el mismo idioma. Cuando ustedes llamen a la colega y le digan, ¿sabe qué? Tengo un pie diabético de acuerdo a esta clasificación así. Me permite predecir la evolución, unificar criterios, orientar a los profesionales sobre la terapéutica, decidir cuál va a ser el diagnóstico y la terapéutica a instaurar. Por eso es fundamental clasificar. Las guías del International Working Group nos dice, cuando ustedes tengan un paciente que va a ser manejado de tipo ambulatorio, realice o utilice la clasificación de SYMBAT. Pero cuando un paciente ingresa al establecimiento, se debe realizar la clasificación de Wi-Fi, porque me permite valorar con mi paciente la isquemia, la infección y la profundidad de la úlcera. Pero para ustedes, ¿cómo lo van a realizar? Si muchas de las veces no tienen un Doppler, no tienen con su paciente para hacer presión transcutánea de oxígeno. ¿Cómo lo realizan? ¿Qué hacen? Para esto, la clasificación de Texas podríamos utilizarla. La clasificación de Lian, de mi amigo que es Fermín Martínez, que es el presidente de la LAPIT, de la Asociación Latinoamericana de Pie Diabético. Yo soy vocal de esta asociación. San Elian es muy bueno, pero toma ciertas características y es un score que va sumando. Si a mí me dice que un paciente tiene una lesión, si a mí me dice que un paciente está isquémico, está infectado, yo le digo se amputa. Cerrado. Se amputa porque se amputa. Y me da una puntuación mayor de 10. Pero en él le da puntuación leve. Cada clasificación tiene sus beneficios. Sepan utilizar la más sencilla y reproducible. La que no deben utilizar es Wagner para medir la severidad de la lesión. Porque Wagner solo me dice, está la lesión extendiéndose hasta la capa superficial. La lesión está llegando hasta el tendón. La lesión está llegando al hueso. La necrosis está en el antepié. La necrosis está en todo el pie. Y ahí viene. 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Me equivoco? No. No pudimos prevenir la lesión. No pudimos prevenir que mi paciente desarrolle úlcera de pie diabético. Hicimos un control deficiente de los niveles de glicemia. El paciente no utilizó calzado adecuado. No hizo conciencia de su patología. No está educado él ni la familia. Desarrolló úlcera.
Lo primero que deben de valorar cuando tengan un paciente con úlcera de pie diabético es la infección. ¿Y por qué será que la infección es lo importante? Paciente diabético, primero que todo, los signos son muy ocultos. ¿Ya? Si no hay un foco controlado, no vamos a poder progresar en la recuperación del lecho. Y la diseminación. Ya. El hecho es lo último que me interesa. La infección me lo mata al paciente. La infección mata a su paciente. Entonces, un paciente con pie diabético, lo primero que uno debe valorar es la infección. No está infectado, chévere. Seguimos con nuestro algoritmo terapéutico. La infección lo mata al paciente. La isquemia, en cambio, condiciona la viabilidad de la extremidad. El paciente puede llegar y le dice, no quiero perder la pierna. Yo lo que les digo, por supuesto, no va a perder la pierna, va a perder la vida. Y lo vamos a enterrar con todo y pierna. ¿Es la vida o es la verdad? Claro. Se la lleva muerta, pero se la lleva. Se la lleva, porque muchos dicen, no, mi piernita, ¿por qué me lo van a amputar? Y recuerden algo, la amputación no es un fracaso del tratamiento, es parte del tratamiento. Pero se trata de evitar la amputación muchas veces. Tratamos de hacer eso, es parte del tratamiento. Si yo tengo, ¿cuándo se hace una amputación primaria? Cuando tenga una infección extensa con compromiso vital. Cuando yo vea que el tejido es demasiado podrido y no va a ser funcional. Clasifiquen el pie diabético, la infección, de acuerdo al ITSA. Y ahí se viene, no infectado, leve, moderado, severo, para decidir la antibiótico-terapia que van a utilizar. En el año 2017 sale esta propuesta de nueva clasificación de la infección a nivel de tejidos blandos. Cuando un paciente o una herida está contaminada, cuando hay bacterias en el lecho de la herida, pero no tienen la capacidad de replicarse, ¿viven ahí? Colonización. Las bacterias se replican, pero no afectan al huésped ni al tejido. Colonización crítica, mi paciente que iba de rojo, rosadito, todo excelente, pasa algo. Comienza a ponerse pálido, comienza a incrementar el exudado. Con mi paciente el olor ya no es igual y se me regresa. Colonización crítica. Y cuando está infectado, tenemos dolor, calor, rubor, edema o salida de secreción purulenta. Dos de estos está infectado el paciente de tipo local. Cuando ya presenta fiebre, taquimia, taquicardia, leucocitosis, téngale cuidado a este paciente diabético, porque puede estar séptico. Y seguimos con este algoritmo. Mi paciente desarrolló la úlcera. Mi paciente valoré la parte infecciosa, valoré la parte isquémica. ¿Qué hago? Sospechar que hay una infección de tejidos profundos. Solicito radiografías. Prueba de contacto óseo. Y aquí estamos con un pacientito que es un caso clínico muy interesante. Prueba de contacto óseo positivo. Pero la prueba de contacto óseo positivo, mi doctor, ¿es o no es osteomielitis? Dice que hay... Ya. ¿Qué dicen todos? ¿Qué dice el público? Sí, osteomielitis, no es osteomielitis. ¿Por qué? Aquí vienen los siguientes criterios. Criterios definitivos, criterios probables, posibles e imposibles. Al hablar de criterios definitivos es cuando yo tomé una biopsia y me salió histología y citología positiva. Cuando el momento que yo voy entrando, ese hueso es un queso, hay una fragmentación traumática. Cuando el hueso es como una galleta, está osteomielítico. Signos probables son aquellos que yo tengo en la biopsia, histología positiva sin citología, o citología positiva sin histología, o hay cambios a nivel de la resonancia. ¿Cuándo son los posibles? Son 4 criterios que deben cumplir. Y ahí vienen, prueba de contacto óseo positivo, cambios radiográficos, BSG incrementada mayor de 70, signos clínicos. ¿Sí me entendieron? No todo paciente que yo hago prueba de contacto óseo positivo es osteomielitis. Me apoyo en otros criterios, signos radiológicos, signos clínicos, para formar esta agrupación sindrómica. Entonces, con mi paciente tuve prueba de contacto óseo positivo. Bueno, ese es un caso clínico que ya les voy a proyectar. ¿Pero ustedes creen que es necesario combinar?
¿Qué les parece? ¿Sí? Combinar antibiótico-terapia, revascularización, descarga, curación avanzada. El tema mío eran casos clínicos, pero le traté de dar un poquito de enfoque hacia el manejo del pie diabético, porque Paola ya habló previamente. Al igual que el niño, si nosotros no combinamos antibiótico-terapia, descarga, revascularización, curación a nivel de la herida, ¿ustedes creen que ese niño hubiese alcanzado la nevera? Jamás. Imposible. Entonces, esta imagen me fascina. No hay divorcio entre la teoría y la práctica, pero hace tiempo que no se habla. Una cosa es hablar y otra cosa es hacer. Para que vean que una teoría se queda acá y la práctica está acá. Vamos a combinarlas. Y ese es el caso clínico de un paciente de 68 años de edad, que este paciente se puso el zapato muy apretado, hace una quemadura por fricción de segundo grado superficial, lo manejan durante 2 a 3 semanas, se profundizan aún más y dicen, ¿saben qué? Ya no toca a nosotros, ampútenle. No llegan estas condiciones. Primerito al paciente, clasificarlo, ¿está o no está infectado? Y de acuerdo a eso utilizamos ITSA. Nos salió un ITSA moderado, 3. 1, no infectado. 2, leve. 3, moderado. Y 4, severo. ITSA, moderado. Luego, clasificación de Wi-Fi, porque tenía una alteración vascular. Entonces, con este paciente, para hablar los cirujanos vasculares, este ITSA para que me entienda el infectólogo, y Texas para que todo el personal que va a llegar sepa de qué se trata. Era una lesión que llegaba hasta cápsula y estaba isquémico infectado. Índice tobillo-brazo no podía ser. ¿Cómo le hacen? ¿Dónde le hacen? ¿Cómo? Índice de brazo podría haberle hecho. Sí, ahí Ya, está la arteria. pero con mi paciente no toleraba. Entonces íbamos a hacer eco. El edema era muy incrementado. Y a nivel infrapatelar, el eco disminuye la sensibilidad y la especificidad. Y es operador dependiente. 78%. Entonces, con este paciente, cuando ustedes van a realizar la revascularización, se debe solicitar eco, se debe solicitar angiotac, angioresonancia o arteriografía. Y la arteriografía es diagnóstica y terapéutica al tiempo. O si no, lo están metiendo a contraste de gana al paciente. El índice tobillo-brazo me permite identificar ese paciente que tenga una alteración en la parte vascular. Todo paciente con isquemia crítica amerita revascularización. Si no revascularizan, termina en amputación. Entonces le hicimos una arteriografía porque el eco no nos sirvió. Y veíamos que solo teníamos arteria tibial posterior. Un arco plantar incompleto, no había arco dorsal. La arteria femoral superficial tapada completamente. Se recanalizaba por colaterales. ¿Qué nos dicen? Lo mismo que ya conversamos. Reconocimiento temprano. Envío al cirujano vascular. ¿Qué le hicimos? Profundoplastia. Para rematar no tenía ni venas. Las venas eran hipoplásicas. Y yo debo tener una vena mayor de 3.5 milímetros para poder hacer un bypass. Entonces hicimos profundoplastia. Nos arriesgamos a utilizar un parche de Dacron. Mejoró. ¿Qué nos dicen las guías? Recomendamos la revascularización. Revascularicen al paciente para que esta úlcera cicatrice. Se hizo angioplastía con acceso retrógrado, canalizamos la arteria tibial posterior, hicimos angioplastía, la evolución. Mejoró la cabeza de presión, mejoró el flujo sanguíneo a nivel de este lecho y esta era la evolución. Esto era a las 2 semanas, hicimos tenectomía, retiramos el tendón porque ya estaba macerado y esta fibrina fuimos limpiando. Recomendamos la utilización de parches de cura avanzada para el manejo del paciente con el pie diabético. Nivel de recomendación 1B, debemos hacerlo. Así era la evolución. Y como esto no es solo de brillar uno y decir, wow, yo soy el especialista y yo sé de pie diabético, cirujano plástico, ayúdame injertando. Entonces el cirujano plástico me lo injertó y ese es el resultado final.
Caso clínico 2. Ese es un paciente, 44 años de edad. Estas imágenes me dio la hija. Ingresa a un establecimiento de segundo nivel. Lo comienzan a manejar, le dan antibiótico-terapia y aquí hay un error. Un error cuando maneja el clínico. Cuando maneja el clínico no es tan agresivo como el quirúrgico. La unidad de pie diabético debe constar de varios elementos. Equipo médico, equipo quirúrgico, el equipo vascular y el de diagnóstico. Este paciente era manejado en medicina interna. Le daban antibiótico-terapia y comenzó a empeorarse. Entonces la chica decide sacarlo y que le den transferencia. Y nos llega en estas condiciones y me llama el residente. ¿Qué le hacen? Amputamos, ¿no? Claro. Recuerden que la amputación no es un fracaso terapéutico, es parte del tratamiento. ¿Amputamos? ¿Quién da? ¿No? Ah. Primerito clasificamos. Evaluamos, claro, clasifica a mi paciente. Era una infección severa. Iniciamos meropenem vancomicina. No era un paciente isquémico, era neuropático. Fuimos con la evolución y en este momento este soldado dice, ¿le amputo o no? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo me manejo? Este soldado imagínense la decisión difícil del soldado, no de mía. El soldado tiene que hacer y ver si por comer pierde su vida o se detiene y sigue de largo. Entonces, al igual, ¿qué hicimos con el paciente? Una amputación transmetatarsiana con una fasciotomía. Quitamos toda esa piel y a las 48 horas colocamos sistema de vacioterapia. Como estaba en un hospital en ese tiempo trabajando que no tenía muchos recursos, lo utilizamos de aquí Cavity, ¿sí? ¿Cómo? ¿Transfiere la presión? Claro, transfiere la presión. Te he jugado un montón con ese VAC. Así era la evolución. Estas eran las 2 semanas. ¿Qué nos recomienda? Considere el uso del tratamiento con presión negativa como una alternativa. No todo es tecnología en ese momento. Recuerden, tiempo es tejido. Así era la evolución. Si ven esta gasita verde que parece que no sirviera para nada, que sirve demasiado. Y miren la evolución cómo iba con mi paciente. Colocamos Cuticel Epigraph y aquí no tuve un cirujano plástico que me ayude. Y seguimos con el Cuticel Epigraph hasta tener este resultado. Cerrado completamente. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Y este es una paciente desde hace un mes. Y la estuve preparando. Paciente de 34 años de edad, diabética. Era un MODY tipo 2. De esos tipos de diabetes que uno dice, mejor me pegan un tiro. Ya está ciega. Ya está con enfermedad renal crónica terminal. 34 años de edad. Y tiene esta lesión. Esta imagen me la pasó la hija. Me llega así. Entonces yo estuve hace un mes, estaba fuera del país y regreso. Entonces me llega y me dicen, este pacientito parece un charcot. Entonces ya me dijeron un charcot por teléfono, póngale Walker. Pero mis residentes se olvidan que aquí tienen un callo. Y un callo es una lesión preulcerativa, recuerden siempre. Entonces si me dice un charcot, sea o no sea, primerito Walker. Y le dije, yo regreso el lunes y revisamos en conjunto. Y le pregunto, de acuerdo a Leichenholz, ¿en qué clasificación estaba? Creo que es 1, me dijo. ¿Ya? Perfecto. Llegamos. ¿Qué hubiese hecho mi doctor? ¿Abrirlo? No. Y esto también yo aprendí. Paciente toca destecharlo. Pero si ustedes abren a nivel plantar, pierden piel plantar, más riesgo de ulceración. Ya, entonces tenemos que saber que en el pie 3 compartimentos a nivel de la planta y en total son 10. Y debo saber la anatomía. Entonces, ¿qué hice con mi paciente? Prueba de contacto óseo positivo. Le abrí un huequito aquí y le pasé otro huequito acá, cruzando una mecha. Seleccione los apósitos para el control de la infección, del exudado. Nos dicen las guías, todo está escrito ya. Solo es cuestión de aplicarlo. Coloqué descarga. Y la descarga, ustedes tienen que hidratar correctamente la piel del paciente diabético.
al igual que con el de la úlcera venosa. Ahora, yo utilizo una crema que es de acuerdo al reloj, al zapato y al tipo de familiar que lo acompaña, le mando a comprar. Y si no, aceite de almendras. Aceite de almendras, aceite de vaselina, hidrato correctamente la piel. Y coloco descarga todo el tiempo. Para mí la descarga es fundamental. También sé hacer yeso de contacto total y lo cambio cada semana. Entonces coloqué la descarga con fieltro. Esto era a los 3 días. ¿Cómo manejar las descargas? Si yo tengo un paciente diabético con neuropatía, con úlcera en el pie, me planteo, ¿dónde está la úlcera? ¿Es plantar o no? Si no es plantar, utilizo una descarga extraíble hasta el tobillo. Quito esa zona de hiperpresión. Si yo veo que la úlcera plantar está en el talón, me da miedo, me da cuidado, porque es una zona de hiperpresión. Entonces, con este paciente, considerar un dispositivo de descarga hasta la rodilla o una intervención de descarga que reduzca la presión plantar. O sea, le dejo el talón descubierto y que camine. ¿Ya? Pero ¿qué pasa cuando mi paciente tiene una úlcera a nivel del antepié o del medio pie? Me planteo dos cosas. ¿Está isquémico o está infectado? Si mi paciente tiene una infección leve o isquemia leve, usar un dispositivo de descarga hasta la rodilla. Puedo ponerle todo, que es un Walker. Si mi paciente está con las dos cosas, ya me limito un poquito. Y lo estimulo al paciente que siga utilizando esto. Porque hay muchas de las veces que no se adaptan, se quitan. ¿La ha pasado o no? Se quitan y llegan sin esto. Entonces voy valorando. Si mi paciente no tengo esto, está contraindicado, ¿qué debo hacer? Usar espuma de fieltro con calzado apropiado. Y en todo paciente diabético, el manejo que yo lo hago es, utilizo fieltro y un zapato postquirúrgico. ¿Y cuáles son este tipo? No, zapato postquirúrgico y modifico las cargas con el fieltro. Utilizo Walker, fieltro, retiro el callo y voy valorando. Esta es la evolución del antes y actualmente así. ¿Era necesario amputarlo? No. Di antibiótico-terapia, tuve prueba de contacto óseo positivo. Ahora, en relación con los antibióticos. Los antibióticos deben cumplir ciertas características y debes saber cuál es el tipo de infección que está dentro de esta. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con una infección leve, inicio antibiótico-terapia de forma empírica. No ha sido manejado por ningún colega. Menos de 2 semanas. Con este paciente me cubro gram positivos. Y hay unas características del antibiótico. Que el volumen de distribución sea mayor de 0.2. Es decir, que no se me quede en el intravascular. Me llega hasta hueso y tendones. Y las quinolonas van muy bien. Entonces, ¿qué utilicé con esta paciente? Levofloxacina. Le di levofloxacina 500 miligramos vía oral QD durante 10 días. El tiempo de cicatrización de esta úlcera me demoró 4 semanas. 4 semanas. Tocaba abrirle el pie. Y las 2 últimas semanas utilicé trimetoprim sulfametoxazol, porque tiene menor resistencia en relación con las quinolonas. La ciprofloxacina lo utilizan por poco hasta para la caries y le mandan como mote. Y tiene bastante resistencia. Y el trimetoprim es un fármaco que le hemos dejado de lado y es muy bueno por el volumen de distribución y cómo se llega hasta el hueso y el tendón. El resultado ahí lo tienen. Tercer caso clínico, bueno, cuarto creo. Es un paciente, 75 años de edad, diabético, con enfermedad renal crónica terminal, y me llama mi residente, me dice, doctor, tengo este paciente. Yo estaba de llamada. ¿Qué le harían? Ahí está saliendo líquido purulento, tiene una lesión a nivel del quinto dedo. Eso, muy bien, clasificarlo. Clasifico a mi paciente. Esta lesión llegaba hasta hueso. Veo qué grado de infección tiene. Era un ITSA moderado. Y ahora me dicen, ¿qué vamos a hacer? Si tiene osteomielitis. Por supuesto, tenía osteomielitis. Estaba tomado la cabeza del quinto, meta y la base de la falange proximal.
¿Qué pasó aquí? No, se me fue una diapositiva que era medio chistosa. Ya nada. Chuta madre, ahora. Esa era la diapositiva. La importancia de solicitar en más proyecciones. ¿Cómo deben pedir una radio? ¿Cómo se me movió? ¿Cómo deben pedir una radiografía? Son en 3 posiciones. PA o AP, lateral y oblicua con carga. Valorar ABCS. ¿Qué significa? A, alineación, si no tengo un halus, si no hay ese pie deforme. La B, para ver la estructura ósea. La C, para ver los vasos sanguíneos, aunque no lo crean, en paciente diabético, con largos años de evolución, se ven los vasos calcificados. Y la S me permite valorar si tengo gas en los tejidos blandos. Ese es el acrónimo que yo utilizo. Entonces, para esto, ¿qué hicimos con mi paciente? Hicimos un abordaje lateral. Yo jamás me amplío en la planta, jamás. Porque si yo pierdo piel plantar, hay más riesgo de que no me cicatrice. Que ese paciente le cambio completamente la marcha, le hice un abordaje lateral, resequé la cabeza y la base del meta. Y aquí está, no se ve muy bien, cortado, cortado. Y al día siguiente lo hice caminar. Puse descarga con el paciente con fieltro, hice escarectomía en los otros lugares. A las 3 semanas, miren, y actualmente ya está cerrado completamente. Ya les voy a mostrar la foto final, que me llevó a visitar recién. Bueno, y este es mi equipo donde trabajo, donde se involucran residentes, se involucran colegas, no solo una persona hace el servicio, somos varios. Esa foto es solo para Sí. presentes en la Virgen. Entonces, el pie diabético es un trabajo de hormigas, donde involucramos varias especialidades, no solo uno. ¿Para qué? Para una temprana referencia, un diagnóstico oportuno, una rápida intervención. Esta diapositiva me regaló un amigo mexicano que su sueño era hacer una clínica de pie diabético. Y lo dividió en equipo quirúrgico, en el apoyo diagnóstico, el equipo vascular y el equipo médico. Para cada uno, concatenar y ser un manejo interdisciplinario. No multidisciplinario, sino interdisciplinario. Que se conecten el uno con el otro. Multidisciplinario pueden haber 100, pero los 100 no hacen uno. Y para terminar, ¿qué les parece esa imagen? Linda, por supuesto. El taco a una mujer, ¿qué le hace? Primero, más estilizada, más elegante, más alta, atractiva hacia el ojo del hombre. Por eso, una chica me decía en una oportunidad, si un hombre es muy bajito, no tiene arreglo. No se puede poner tacos. Si salimos feitos, no podemos maquillarnos. Pero la mujer puede hacer todo esto y el taco es fundamental. Pero ¿qué pasa si este paciente fuera diabético? ¿Qué sucede? Tengo todas las cargas distribuidas a nivel del antepié. El paciente que utiliza tacos, la mujer que utiliza tacos, va a ser un halus valgus porque a nivel proximal es puntudo. Luego hacen un pie cabo, se cambia la biomecánica del pie, padecen de fascitis plantar y todo el tiempo comienza a doler la pantorrilla. Se ponen zapatos bajos, es un martirio. Tiene que tener una elevación. ¿A cuántas les pasa? A toditas, ¿no? Ya. Pero eso, hablar de zapatos, o hablar de, escuchen por favor, hablar de zapatos o hablar de cómo les luce o no, no es el mensaje. El mensaje es el siguiente. Siempre hay tiempo para amputar. El principal objetivo es conservar el pie o su mayor parte dentro del zapato. Muchas gracias.